para continuar con este encuentro, damos la bienvenida a esta mesa de debate que se titula Desafíos y oportunidades para la educación digital. Muy general el título, para que podamos hablar de otras cosas. En primer lugar, quería agradecer en nombre de nuestra dirección, en nombre de la DTE, a Cecilia Zagola, Carita Leones, Sebastián Pelíquez Nargi, que nos suman hoy. Bueno, un poco la idea de este espacio tiene que ver con, como les comentaba hoy temprano, volver a, vamos a hacer 5 minutos en realidad, volver a repensar el programa en clave de la actualidad, ¿no? En clave de pensar el recorrido, pero siempre planteándonos nuevas preguntas, planteándonos los nuevos desafíos y teniendo en cuenta, ¿no? Lo que significa el trabajo en territorial día a día, lo que significa el trabajo en las aulas, y pensar la educación digital como una práctica concreta, situada, con un sentido pedagógico, no solamente quedándonos en el acceso a los dispositivos, garantizando, ¿no? Las condiciones de posibilidad para que las niñeces, las juventudes, las adolescencias puedan aprender, puedan expresarse y puedan formarse como sujetos de derechos plenos. Así que bueno, paso a presentarles y a presentarlos. Cecilia Zagoy, licenciada y profesora de letras, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajó como editora y autora de contenidos educativos y en el año 2000, especialmente de recursos y proyectos educativos digitales, como gerente de contenidos del portal Educar del Ministerio de Educación de la Nación, lugar donde participó del programa Conectar Igualdad. Fue subsecretaria de Gestión Académica Digital en la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente se desempeña en proyectos de producción de recursos digitales, investigación, capacitación docente y desarrollo de servicios para la comunidad educativa. Es además docente de la Universidad de Lanús e imparte cursos de posgrado en la UNED y la UNDAP. Ha participado de encuentros nacionales e internacionales sobre el tema de TIC y educación y realizado publicaciones en la Argentina y en el exterior. Sebastián Benítez Largi, por su parte, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura y la SAM y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. También es investigador independiente del CONICET y profesor del Instituto de Teoría Social Clásica 1, Digitales, Políticas y Educación, de la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la UNLP. Entre sus publicaciones se destacan los libros Después del Conectar Igualdad, biografías juveniles en el Gran La Plata, por la UNLP IDIX 2022, Inclusión Digital, en coautoría con Rosalía Bilocur, TCO 2016, y estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea, en coautoría con Mabel Guillo y Valina Papalini Claxo 2017. Por su parte, Karina Guión es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en formación de formadores también por la UBA. Es profesora en Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora en maestrías y doctorados en universidades nacionales e internacionales, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y codirectora del proyecto SUBACIT. Fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación de Tecnología y Pedagogía de la UBA. Es consultora de proyectos de tecnología educativa en organismos gubernamentales y en empresas. Sus áreas de experticia son la educación a distancia, la innovación didáctica, la gamificación y la tecnología educativa. Tiene numerosas publicaciones en el campo de la enseñanza y la tecnología educativa y actualmente es desarrolladora de videojuegos educativos. Un aplauso para Bueno, un poco la idea de este espacio es que sea un poco dinámico, ¿no? Le presentamos exposiciones por separado, sino algunas preguntas, algunas ideas como para comenzar a dialogar. En primer lugar, yo quería preguntarle a Cecilia, ¿cuál consideras que son los principales desafíos actuales para garantizar una educación digital con equidad territorial y sentido pedagógico, especialmente pensando en el rol del Estado y en la producción y circulación de contenidos?
Bueno, aprovecho y saludo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Bárbara, Santiago, Alberto, por la invitación. Súper honrada y emocionadísima de estar acá celebrando el Conectar Igualdad y con esta perspectiva de revisión y de continuación. No, la verdad que súper honrada. Bueno, lo primero que se me ocurrió cuando Bárbara me hizo llegar esta pregunta de cuáles son los desafíos es un poco lo que se habló acá en lo que antecedió esta mesa, que tiene que ver con, por supuesto, la retirada del Estado, la suspensión de las políticas públicas, la destrucción de las políticas públicas y un poco la exhibición de esa destrucción de las políticas públicas que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero bueno, eso obviamente es sabido, no vamos a profundizar. Eso es algo que sale muy fácil y que es una respuesta muy fácil a eso. Así que bueno, en un espacio como este, donde todavía el Estado está presente, las políticas públicas son algo valorado y algo que está productivo y vigente, bueno, digo, no me parece que no, eso ya está, ¿no? Para ver. Lo que me pareció por ahí interesante es pensar cuáles son los desafíos de unas políticas públicas para la igualdad territorial, para lo pedagógico, para los contenidos, revisar Conectar Igualdad. El Conectar Igualdad Nacional que de alguna manera encaró una política pública con igualdad territorial, por supuesto con muchas dificultades, ¿no? Como se ha mencionado, con igualdad territorial, con sentido pedagógico y con contenidos. Y realmente, cuando surge con la igualdad en 2010, había algunos antecedentes, Alberto lo mencionó, una distribución que estábamos pensando, yo siempre trabajé desde Portal Educar, ¿no? No desde Conectar, pero estábamos participando en una distribución de computadoras en escuelas técnicas con lo que se llamaba el modelo MOU, que tenía que ver con esto, que era una distribución de tecnología muy innovadora en ese momento y hasta un poco como disruptiva. Dar una computadora a cada uno de los participantes es como tenemos hoy con el teléfono, ¿no? Hoy tenemos un teléfono por persona. Hace unos cuantos años atrás, no, había un teléfono por hogar, ¿no? Entonces allá es un modelo uno, ¿no? Es una distribución, un dispositivo por persona en todo tiempo y lugar, en casa, en el hogar, en la escuela, ¿no? Ese modelo, cuando se retoma en 2010 y con el decreto de Conectar Igualdad, se carga, que es un modelo, una metodología, digamos, un artefacto tecnológico, se carga con un sentido político muy claro, ya que ya se dijo, aunque llevamos media hora de jornada, ya se dijo muchas veces, que se carga con el sentido de ser un instrumento de derechos. Entonces, se crea un programa de distribución de tecnología en las escuelas con ese horizonte. Que había una confianza en que la tecnología era un medio para ampliar derechos. En el marco de un montón de políticas que ampliaban derechos, ¿no? Derechos de salud, de vacunas, de derechos de género, bueno, había un montón de cuestiones previsionales, laborales, o sea, había un clima de ampliación de derechos, entonces en ese clima la tecnología también entraba en eso, en la Argentina y también en la región, porque existía Ceibal, existían otros proyectos similares que hoy, salvo con excepción de Ceibal, ya tampoco existen, que tenía que ver con pensar a la tecnología como un instrumento para el derecho a la educación, el derecho al juego, el derecho a la información, el derecho que se extendían entonces a las familias. Entonces teníamos ese horizonte político y cuando uno hace algún trabajo en el marco de Conectar Igualdad, ya sea un contenido, ya sea tomaba alguna decisión desde el lugar que tenía, yo estaba más que nada en el tema de contenidos, en lo personal, y ese horizonte estaba, uno sabía que elegir porque sabía que era para eso, ¿no? ¿Para qué? Para eso. Ese cuarto al marco político. La tecnología con enfoque de derechos, que hoy no necesariamente la tecnología tiene que tener ese enfoque y hoy no lo tiene, ya sabemos, hoy tenemos la inteligencia artificial y no me voy a meter en eso, ¿no? Se ríe, pero ¿qué derecho está, digamos, cuál es el enfoque ahí? No lo sé.
pero en ese momento estaba claro. Había también como un nivel epistemológico un poco, ¿no? Y acá la misma Karina que sabe tanto esto. Teníamos la teoría de las redes. ¿Por qué creíamos que tener una computadora para un estudiante significaba un derecho? Porque teníamos una visión quizás epistemológica de la inteligencia, de la inteligencia colectiva, más que de la inteligencia colectiva, la teoría de las redes. Eso nos mostraba que las personas conectadas pueden generar conocimiento, pueden aprender. Eso también era un marco que teníamos y que cuando trabajábamos en este programa durante esos años, decíamos, bueno, vamos a proponer tal actividad, ¿por qué? Bueno, para juntar gente, para intercambiar, para interactuar. Tenía ese sentido que teníamos ese marco de epistemología que teníamos también, un marco pedagógico, la vuelvo a ver acá, la vuelvo a mirar al presente, un parque ya abierto, y un marco pedagógico que era el constructivismo, reversionado como colectivismo, ¿no? Que tenía eso que ver que se produce un aprendizaje cuando las personas se conectan y que la tecnología puede servir para conectar. Entonces, teníamos esos marcos que nos acompañaban cuando hacíamos todos los trabajos que hacíamos dentro de Conectar Igualdad, con mayor o menor eficacia, fortuna, yendo para atrás, yendo para adelante, con muchos problemas de resolver. Por ejemplo, el de la conectividad, por el de muchísimos problemas, el de la resistencia, pero sabíamos todos en el lugar que nos preocupábamos para qué estábamos haciendo eso, porque teníamos estos mapas. La idea era que había mucha insistencia en que estas computadoras que llegaban a las escuelas no se utilizaran con fines instrumentales, que no se hiciera lo mismo que las mismas prácticas educativas se hicieran ahora con computadora y sin transformación, sino que las prácticas educativas se transformaran, ¿no? Estábamos siendo con un mismo uso no instrumental de la computadora, porque creíamos que también la tecnología iba a ayudar para un cambio en las prácticas de enseñanza y mejores aprendizajes. Entonces había un marco que apuntaba a la inclusión, que apuntaba a la calidad educativa y que apuntaba a la innovación. Eso estaba muy claro en ese momento y es interesante recuperarlo para estas continuidades, ¿no? Aunque sean de otra manera, pero que y saber el margen, tenerlo explícito y tenerlo debatido y tenerlo, digamos, conocido, ¿no? ¿Cómo se creó este marco? Bueno, un poco como decía, ¿no? Por contextos políticos del momento, pero además habíamos hecho una lectura de algunas experiencias anteriores de la primera década del siglo XXI, en Inglaterra, en España, que habían sido muy críticas, que había habido, esto por ejemplo es lo que critica David Buckingham, ¿no? Que había habido introducción de tecnología en las escuelas sin un acompañamiento de contenidos y formación. Porque no tuvo, en la primera década del siglo XX, el siglo XXI, perdón, las computadoras llegaban a las escuelas y no había este apoyo que Conectar Igualdad tuvo muy en cuenta, que desde el primer día hubo un presupuesto y una gran inversión. Esto que contaba Sileoni, que cuando a ver a Cristina dice quiero 500.000 máquinas, Cristina dice 5 millones. Había una inversión realmente que para nosotros que trabajamos en tecnología educativa desde hace tiempo era un sueño, ¿no? Había realmente una gran el presupuesto es muy importante para llevar adelante esto. Y había habido en la primera década del siglo introducción de las escuelas sin formación de los docentes y sin de contenidos. Acá se tuvo muy claro que había que tener, en el portal educar hicimos 100 cursos, después se tuvo el INFO, del Instituto Nacional de Información Docente, que se llevó adelante títulos de TIC, que se anotaban decenas de miles de docentes de secundario. Entonces, contenidos y formación estuvo desde el primer momento. Hoy un poquito a los contenidos. Ya estoy extendiendo mucho. ¿No? Bueno, el Conectar Igualdad fue acompañado
y esto también para leerlo hoy y pensar en las continuidades, por desarrollo de contenidos desde el Estado. El Estado fue el productor de contenidos digitales a través del portal Educar, a través del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene una larga tradición de producción de contenidos educativos. Hay una oficina de publicaciones y de prensa que ha publicado excelente, que nosotros a veces en Educar digitalizábamos, pero contenidos de muchísimo nivel que acompañaban a las reformas curriculares, que acompañaban a un montón de cosas. Entonces, y después también los canales educativos. En 2007 se había creado el Canal de Encuentro, luego el Canal Pacapaca, el Canal de TV, y teníamos el Estado productor de contenidos para el educativo, que como se hace en Inglaterra, como se hace en Francia, como se hace en muchos países del mundo donde hay estados presentes, el Estado, sin abandonar la pluralidad, sin abandonar las distintas miradas, produce recursos educativos, porque, entre otras cosas, tiene que ser un fuerte impulsor para que existan recursos educativos abiertos. Por esta igualdad, y acá ya me meto un poco en los contenidos, que la parte de la pregunta fue acompañada por una política de recursos educativos abiertos. Y hoy en día, el Estado tiene que jugar un rol importante en las universidades, porque si no, para los espacios privados de producción educativa, no hay un modelo de negocio que funcione para producir recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son aquellos recursos no solo que son gratuitos o libres, sino que tienen una licencia capaz de que cualquier persona, cualquier docente, cualquier estudiante, lo pueda descargar y lo pueda reutilizar y pueda crear otros recursos con ellos. Nosotros trabajamos en Conectar pensando en eso, no pensando en que los contenidos fueran recetas para usar las máquinas, sino que fueran materias primas para que cada docente relabore con su, digamos, impronta, distintas improntas pedagógicas o distintas improntas locales, ¿no? Relabore sus propios contenidos. El docente era pensado como un productor de contenidos. Bueno, desde el 2020 también, ¿no? Con las aulas de ballet que tenía que ver con eso, con darte la materia prima para que cada docente pueda realizar. Y esos contenidos libres y capaces de redistribuir, ahí es el mundo privado de producción de contenidos tiene cierta incapacidad, diría, porque no le encuentra como, digamos, el lucro, ¿no? Como el modelo de negocio para eso. Entonces el Estado, si bien también hubo contenidos de organizaciones privadas, nosotros hacíamos alianzas con organizaciones para compilar contenidos. Digo, un ejemplo, los contenidos de las lenguas extranjeras se hacían en convenio con el Etus Council, los de CLES, con la Embajada de Francia, los de francés. Entonces, digamos, había una pluralidad de miradas. Trabajamos con el INTA, con el INTI, con Abuela de Plaza de Mayo, con el INCUCAI, o sea, había un montón de organismos que aportaban en esto. Voy un poquito a una última cosa. Que tiene que ver con el delivery de contenidos, ¿no? Entonces decía, el Estado productor de contenidos, entre otros, además se produjo un contenido muy importante que fue el Wire, ¿no? Un sistema operativo nacional creado especialmente para un uso educativo, que la creación de software es también un elemento muy, muy importante para estas políticas, ¿no? Para garantizar la sustentabilidad, para garantizar el crecimiento, para garantizar la soberanía. Bueno, ya sabemos, por el tema de los datos, de las plataformas, era realmente un elemento que no fue menor, ¿no? Ese desarrollo que existe todavía, ¿no? De ese sistema operativo. Entonces, voy a lo siguiente, el Estado productor para garantizar recursos educativos abiertos, para garantizar que los docentes, las docentes pudieran trabajar de esa manera, un sistema operativo desarrollado también como contenido, y ese delivery de contenido que nosotros hicimos en su momento, que tenía que ver con esto que comentaba, no sé si Santiago o Alberto, de la falta de conectividad, ¿no? Que siempre fue
un talón de Aquiles de la Argentina, de toda la política de la Argentina, cuando tenemos ahora mismo. Y entonces teníamos contenidos pensados, la distribución de contenidos estaba pensada para una conectividad mixta. Primero creamos lo que se llamaban los escritorios. Entonces, cuando los chicos y las chicas recibían sus computadoras, tenían un escritorio con una cantidad de contenido, 16 gigas de contenido, programas de canal en web, interactivos de buscar, libros, que aunque no tuvieran conectividad, se podía trabajar. Estaban ordenados, catalogados por nivel educativo, por campo disciplinar, etc. Después se llegó a la conclusión de que en realidad había una conectividad mixta, de que a lo mejor no tenían conectividad todo el tiempo, o plena conectividad, pero que en algún momento se podían conectar. Entonces se desarrolló una herramienta que después no se continuó, que se llamaba Mi Escritorio, que era un software que se cargaba cuando yo me conectaba, cuando tenía conectividad a mi máquina, se actualizaba. Entonces ahí actualizábamos esos contenidos. Ese tipo de desarrollo, ¿no? Se realizaron. Y después Guaira también generó distintas plataformas para la distribución online y offline de contenido, ¿no? Se hizo, digamos, el delivery de contenido fue también una estrategia para que tuviera una conectividad, cualquier escuela, cualquier aula pudiera tener materiales digitales para cada, ¿no? Acompañado por las instancias de formación y dimensiones, como de entonces, bueno, esta era esta idea de los contenidos. Y bueno, hoy tenemos un contexto, una mirada política bastante muy activa para esto, ¿no? No solo de las autoridades, sino un poco también de la sociedad, ¿no? Que nos salió a observar, ¿no? A hacer quilombo con esto. Estamos en un contexto en que la educación, después de la pandemia, quedó muy plataformizada. Todos los recursos abiertos está perdiendo terreno frente a contenidos educativos que circulan por espacios cerrados, por espacios que se ingresan por una clave. ¿No? Hay un movimiento en ese sentido, en la educación, en el marco de un capitalismo de plataformas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Estas plataformas además son privadas, son opacas, no se sabe qué hacer con lo cual, ya saben todo lo que está pasando, hay que estar diciendo el tema. Y tenemos lo de la inteligencia artificial. Yo la mencioné al principio, pero que hoy realmente es un problema a pensar porque es una nueva forma de circulación del conocimiento diferente a la que vivimos desde 2010 hasta 2020 y pico, ¿no? 21, 22, porque surgió esta. Que realmente hay que pensar porque nos falta justamente esta idea de este marco epistemológico, este marco pedagógico para pensar para qué introducirla, cómo introducirla y con qué, ¿no? Bueno, para charlar todas estas cosas lo dejo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante el panorama y los últimos desafíos que planteas. Yo vi a Karina tomar nota efusivamente mientras hablabas, así que tengo que preguntar si querés sumar algo, pensando también, bueno, al final nombrábamos la IA, digo, tenés un libro reciente, Notas para Educadores, alertas, no para cualquier educador. Y bueno, quizás refiriéndote a eso, quizás pensando en la centralidad de la enseñanza y bueno, qué desafíos trae este mundo digitalizado a las prácticas pedagógicas. Bueno, gracias. También muy honrada de ser parte de esta celebración, porque es eso, celebrar que continúa un programa como Conectar Igualdad, que seguimos pensando su potencial para la inclusión, para la equidad, para la igualdad, es un festejo, merece un festejo. La verdad que empecé a tomar nota porque mis colegas trajeron escritas sus ideas y yo no había traído escrito nada. Y dije, voy a ordenar mis pensamientos, que a veces son dispersos, y pensaba en varias cosas, de lo que fue el panel de apertura, lo que decía Alberto, bueno, lo que también traía Cecilia. Primero, ¿qué significa hoy incluir? ¿Qué significa la inclusión? ¿Qué significa derecho? ¿Qué significa soberanía? Esas palabras.
¿qué sentido tiene? Para nosotros, para nosotras, políticas, para las políticas, para educadores, pero también para los jóvenes. Y me parece que ahí tenemos un desafío enorme que tiene que ver con la construcción de un sentido, una resemantización, que es política, que es pedagógica y es también epistemológica, que es qué significa hoy incluir, qué significa hoy soberanía, qué significa hoy un derecho. Me parece que hay un trabajo enorme para hacer que no podemos hacerlo solos ni solas, es con los jóvenes, es con la sociedad. Porque ahí hay algo que se perdió, hay un eslabón que yo siento que perdimos, en una conversación que perdimos, en este plano de honestidad que traía Alberto, casi descarnado, hay algo en esa conversación con los jóvenes que perdimos. Y me parece que ahí hay algo para construir. Eso todavía es mi minuto de gracia, no empecé con el tema. El otro minuto de gracia tiene que ver con los territorios. Si hay algo que aprendí a lo largo de mi vida profesional y en la investigación que hicimos, en la que Laura nos invitó a volver a pensar Conectar Igualdad desde las voces de sujetos, es que los territorios se hicieron cargo de Conectar Igualdad. El programa se pudo haber discontinuado políticamente, y es verdad que no es mal con una continuidad política a pesar de los cambios de gobierno, pero el territorio quiere Conectar Igualdad. Y esto implica que mucha gente que quedó en territorio siguió sosteniendo las políticas en sus lugares de trabajo a pesar de no tener condiciones. Esto es algo de un aprendizaje para mí enorme. Lo tercero que quiero decir es que respecto de la escuela o respecto de estos desafíos que nos trae la inteligencia artificial generativa hoy, hay un trabajo para hacer que vengo sosteniendo también porque las palabras crean sentido, las palabras crean acciones, y es qué discursos construimos en relación con las tecnologías. Y en el momento, o hasta el momento, hay tres discursos que prevalecen, en ninguno de los cuales me siento identificada, por eso estoy diciendo que hay que volver a resemantizar. Un discurso que prevaleció en relación con las tecnologías y hoy se reedita en relación con los mitos de la inteligencia artificial, por ejemplo, es el del reemplazo del docente, es el de la eficiencia. Hay un montón de mitos que recrudecen con cada nueva tecnología, hoy más que nunca, ¿no? Se habla del reemplazo, se habla de mamá no aumentada, se habla de un montón de palabras que circulan. Y en ese sentido hay un discurso determinista que detrás del cual hay una idea que es muy difícil de deconstruir y es que las tecnologías traen progreso social. Son las tecnologías las que traen progreso social. Por eso no se trata de revolear máquinas, sino de entender qué implica incluir con tecnología. Me parece que ahí hay un trabajo enorme para hacer. Porque detrás del determinismo tecnológico lo que se borra en realidad son las huellas del liberalismo, ¿no? La idea de progreso social a través de artefactos y no a través de una transformación profunda y educativa. El segundo discurso es complejísimo también y es el del negacionismo digital. Lo vivimos, quienes estamos en casa lo vivimos, por ejemplo, y es decir, prohibamos los celulares, prohibamos la tecnología. Este discurso oculta, opaca, así como hoy se opaca a través de la inteligencia artificial, que implica incluir con tecnologías. Y que las mismas familias y el mismo Estado, cuando vio tecnología, entendió que es con la tecnología y sin la tecnología. Y el tercer discurso es el del solucionismo tecnológico. Hay que pensar que las tecnologías nos van a resolver todos los problemas educativos. Detrás de estos discursos y detrás de este vacío de algunas palabras, hay que hacer un trabajo enorme, vuelvo a decir, de conversación y de reconstrucción del sentido. La otra cuestión es que hardware y software van juntos. Entonces, y acá también esto Cecilia lo traía, no quiero repetirlo, pero detrás de Conectar Igualdad hubo un trabajo de contenidos abiertos, con una decisión política de que fueran abiertos. Hubo un sistema operativo propio que fue Guaira. Y este software educativo, que es la parte blanda, hoy también tiene que repensarse. Y yo lo pensaba en función de preguntas que a mí por lo menos me quitan el sueño, y es ¿qué tenemos que enseñar y qué tendremos que enseñar en los próximos años? Si parte de ese contenido está hoy disponible a través de un montón de herramientas que son corporativas también, ¿no? La de inteligencia artificial generativa, pero que está como contenido, ¿cuál es el contenido de nuestro currículum?
¿Por qué el currículum sigue estando ausente en las discusiones? ¿Cuál es ese currículum? ¿Cuál es ese currículum que también implica la formación docente? ¿Qué docentes tenemos que formar? ¿Para qué sistema? ¿Para qué sociedad? ¿Y en qué articulación con esa sociedad? Cuando pienso en estos sujetos, pienso que no podemos ser quienes decidamos qué formación tienen que tener esos sujetos sin esos sujetos. Y otra vez es con los jóvenes, la comunidad, las familias. Una discusión que merece profundidad. Cuando pienso en esta ciudadanía digital crítica, pienso en la complejidad que nos trae la serie adolescencia, el ensimismamiento, la falta de diálogo. Digo, porque hay algo que no sé si teje esto que estoy diciendo y es la palabra, el discurso, escucharnos, construir y tejer un nuevo sentido, que no nos aísle. Hay mucho odio en las redes, hay mucha falta de diálogo, y eso es un compromiso también de la enseñanza. Cuando pienso en la soberanía, pienso que no hay soberanía tecnológica sin soberanía pedagógica. Y la soberanía pedagógica implica imaginar una escuela mejor. Y tenemos un desafío enorme, yo lo digo con esperanza, que tenemos un desafío enorme. Y ese desafío es no solo pensar cómo usar la inteligencia artificial generativa, porque cada vez que viene una tecnología, lo primero que pensamos es cómo usamos. Y acá voy a estar súper crítica, casi que como nuestros estudiantes cuando nos preguntan para qué sirve lo que enseñamos, ¿no? Y nosotros nos ponemos casi en ese mismo lugar, ¿para qué nos sirve? En realidad tenemos que entender cómo funcionan los patrones, cómo funcionan los modelos, cómo funcionan los algoritmos, qué implica co-diseñar una propuesta con inteligencia artificial, qué implica usar la inteligencia artificial hoy y la diferenciación que aún tenemos que hacer, y yo en esto creo que desde mis inicios, insisto, entre información y conocimiento. La escuela tiene también una obligación que es la de construir conocimiento con sentido. Pero ese conocimiento no es la información, ni que circula en la inteligencia artificial ni en las redes, porque hay una mediación nuestra como sujetos que implica esa construcción de conocimiento. Y no es millones de contenidos, y no es con millones de contenidos que lo vamos a lograr, sino entendiendo cuáles son las bases pedagógicas fundamentales de la escuela hoy para formar ciudadanos que decidan con autonomía en una sociedad que está quitando cada vez más la autonomía, tanto desde lo político, porque nos deja dessujetados como sujetos de la política, pero también con estas herramientas que de alguna manera cuando experimentamos con ellas nos van quitando esa autonomía porque deciden por nosotros, porque los datos deciden también muchas veces por nosotros. Castells, y a mí me gusta citarlo, en 1999, cuando escribió La Sociedad de la Información, dijo y predijo que los datos iban a ser un bien económico. Hoy son un bien económico. ¿Qué hipótesis tenemos que sistematizar, que construir, que considerar para pensar los próximos años? Es ahí donde está la esperanza para mí. Es pensando no qué hacemos con lo que tenemos, sino hacia dónde queremos ir, qué decisiones tenemos que tomar como comunidad y anticipando y con hipótesis de anticipación acerca de qué sujetos queremos formar, cómo queremos formar nuestros docentes, cómo queremos seguir formándonos como comunidad los próximos años. Esa. Muchas gracias, Karina. Bueno, pensando un poco en esto que tenía Karina recién sobre qué sentidos construimos con nuestros jóvenes o qué es con ellos, cuando les hay que construir sentidos en torno a la inclusión, soberanía, en torno a la categoría de derechos, quería preguntarte, Sebastián, desde tu investigación situada en las escuelas bonaerenses, ¿cómo ven con el equipo los procesos de apropiación tecnológica por parte de estudiantes y docentes? Si surgen disputas, tensiones en torno a estas categorías no de igualdad, de inclusión y, bueno, y de derechos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, Santiago, Roberto, por la invitación. También me cuesta agradecerle también a Karina y a Cecilia por las presentaciones y me siento muy honrado e interpelado. Son 15 años en Conectar Igualdad y yo venía pensando, bueno, mi formación como investigador estuvo acompañada por estos 15 años de Conectar Igualdad, así que
está bueno también cuando una política no puede detectar cómo se va construyendo geográficamente y subjetivamente uno con aquello que investiga, ¿no? ¿Qué hicimos a lo largo de estos 15 años? Bueno, lo que nos propusimos con el equipo de investigación fue ir efectivamente a las escuelas a ver qué pasaba con el Conectar Igualdad una vez que llegaba a las escuelas, qué hacían los actores con ello, sin proponernos tanto ir a ver si los objetivos de la política se cumplían o no, porque para eso el Conectar Igualdad tenía un equipo de seguimiento y evaluación, que dicho sea de paso, y tres paréntesis, en el 2015-2016, los paladines de la transparencia de la República, que las políticas tienen que controlarse y evaluarse, lo primero que cerraron fue el equipo de evaluación y seguimiento, fue lo primero que atacaron. Bueno, más allá de eso, nosotros lo que nos proponíamos era, bueno, ver qué pasa, especialmente con los estudiantes, con la juventud, cuando el conectar llegaba a las escuelas y una primera cuestión que encontramos es que el conectar era apropiado antes de que llegaran a tenerlo. Ya se hablaba, se discutía y se pensaba alrededor de lo que esa política podía traer a las escuelas antes inclusive de que llegaran a tenerlo, ¿no? Y esto un poco marcaba Alberto hace un rato que estaba ya previendo, bueno, en tal barrio ya llegaron, acá cuando vienen, acá esta escuela, cuándo va a llegar y qué va a pasar cuando las entreguen. Un primer dato para pensar, primer gran dato, y que esto se mantuvo a lo largo de los años, es importante para analizar las desigualdades también, que la netbook del conectar fue, para un 30% de las y los estudiantes, fue en muchos casos la primera netbook del hogar, la primera computadora, el primer acceso a la computadora en el hogar, y para otro tanto fue la primera computadora personal de esa chico o chica. Así que es un dato importantísimo, pero sobre esa base yo quería pensar y proponer acá para pensar de qué manera el Conectar Igualdad se planteó como una política muy virtuosa, ¿no? Con todo lo que faltaba, con todo lo que se podía mejorar, etcétera, pero voy a poner énfasis ahí en ese virtuosismo de la política para luego pensar algunas desigualdades que persistieron y algunos desafíos que se nos plantean. Pero en ese sentido yo pensaba de qué manera se logró conectar, y bueno, ya el mismo título del programa muy asertivamente había planteado. Y yo creo que hay tres puntos para señalar de este virtuosismo. El primer punto, casi contraintuitivamente lo que encontramos cuando íbamos a las escuelas, es que en aquellas escuelas donde el contexto era más favorecido, donde el acceso a la tecnología, a la conectividad estaba más saldado, se asociaba, las chicas y los chicos y los docentes asociaban el Conectar Igualdad exclusivamente y casi reduccionistamente a la NET, ¿no? En cambio, contraintuitivamente, en las escuelas donde más falta hacía el acceso al dispositivo, a la conectividad, al equipamiento, cuando se les preguntaba con qué asocias el Conectar Igualdad, aparecía más una mirada, efectivamente se asociaba mucho a la netbook, pero no exclusivamente. Aparecía una asociación más a la integralidad de la política educativa y a la política social. Eso es muy interesante. Ahí el compromiso tanto de las y los docentes como de los equipos directivos era mayor en el sentido de decir, bueno, esto tiene que ser aprovechado más allá de que se esté brindando una netbook para cada chica y chico, para cada docente. Ese es como un primer punto, ¿no? Es decir, que lo que se propuso en la política está efectivamente llegando a esas poblaciones que había que tratar de igualar. Un segundo punto, más en el plano de las habilidades, si se quiere, lo que encontramos es que ese tener acceso ahora, que era universal en toda la escuela, digamos, ya se sabía que cada chica y chico tenía acceso a una computadora, habilitó una cuestión más del orden de lo simbólico, que se volvió un tema legítimo de conversar entre las y los estudiantes. Un tema que ya ellos sabían, pero se volvió un tema para poder socializar, hablar, discutir. Y ahí encontramos que empezaron a plantear de igual a igual, evaluar como un ejemplo, ¿no? Como la netbook tenía mejor memoria, más rapidez que la que vendían en Musimundo, no sé, en alguno de los lugares donde se podía acceder vía el mercado, ¿no? Entonces, chicas y chicos que hasta ese momento no habían podido tener acceso, ahora no solo se veían proveídos del equipamiento, sino que se veían habilitados a hablar de igual a igual y discutir sobre ese mundo simbólico tan caro para la juventud, ¿no? Que tanto los interpela, que
que creo que ahí también reside uno de los aspectos muy virtuosos del conectar, que fue y entregó objetos muy deseados por nosotros. Y por otro lado, también algo que encontramos en relación con esto de las habilidades y de las habilitaciones que hubo en los cursos, en muchas divisiones nos decían, bueno, ahora como sabemos que ya todos tienen acceso, nos empezamos a compartir la tarea por correo, o por los grupos de WhatsApp que en ese momento estaban comenzando, sabiendo que nadie iba a quedar afuera, ¿no? Era como una autorreflexión de esa misma división, una autorreflexión colectiva acerca de la igualación que estaba sucediendo gracias y a raíz de la política. Y un tercer punto, me parece muy importante, la llegada de Conectar Igualdad movilizó, trastocó, no sé, puso en marcha, movilizó, empezó a generar movimientos en torno a las redes de reconocimiento intersubjetivas, cómo se valoraban los diferentes actores. Y ahí, por un lado, marco tres aspectos de esto. Por un lado, el Conectar Igualdad habilitó que las escuelas empiecen a reconocer habilidades y destrezas construidas, adquiridas en otras instancias no escolares, o instancias informales. Y ahí se empezó a reconocer destrezas de chicas y chicos que quizás, por el currículum, porque se esperaba en la escuela, no habían sido tenidos en cuenta. Y son muchos los ejemplos de chicas y chicos que les iba mal en las materias, por decirlo así muy llanamente, que a partir de que podían, me acuerdo de un ejemplo de una escuela donde un chico que había tenido problemas de repitencia, etc., era el único en la escuela, una escuela en marco rural, que podía desbloquear las médicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la directora lo reconoció, lo detectó y empezó a hacer casi su mano derecha, porque era la que te salvaba las papas cada vez que se bloqueaban, acá debe saberlo, lo que generaba ese cuello de botella cuando se bloqueaban muchas a la vez y se apilaban las netbooks. Bueno, este chico, este estudiante, que hasta ese momento uno podría haberlo catalogado como uno de los mejores alumnos, pasaba a ser reconocido por esas habilidades que tenía. Y bueno, el desafío ahí cómo integrar esto para que eso también se volcara a su rendimiento escolar. Otro punto, esta integración de nuevas habilidades también, ¿no? Cómo transformar eso. Y ahí surgieron muchos ejemplos que también son de alcance público, ¿no? Que conocemos muchos casos de chicas y chicos que a raíz de que tenían la compu, que empezaron a manejar la compu, empezaron a hacer canciones, que está el chico que hizo el traductor de lengua original a castellano y viceversa, que fueron premiados, etc. Muchos que aprendieron idiomas, a tocar instrumentos. Pongo ahí, y lo voy a retomar un ratito después, pongo ahí un pero, que generalmente, si ustedes han prestado atención, se trata de chicos varones, ¿no? Que destacan a partir de estos usos y las nuevas competencias que generaron con el uso de la lengua que conecta. Pero bueno, es como un desafío que va a venir después. Y por otro lado, un tercer punto respecto a esta movilización de las redes de reconocimiento, chicas y chicos que no sabían qué querían hacer, qué les gustaba, etc. Nos encontramos con muchos ejemplos de personas, estudiantes que empezaron a entender o a darse cuenta o a reconocer que les gustaba la informática, ¿no? Y ahí detectamos muchos trayectos biográficos que terminaron estudiando en la Facultad de Informática, las carreras de informática, y otros que iban de manera más informal, pero que terminaron trabajando en empresas tecnológicas. Bueno, vos planteabas, así como pensamos estas cuestiones de cómo el conectar logró conectar e iguala, qué desigualdades persisten también como un desafío, me puse a pensar. No, las desigualdades hay que pensarlas. A veces es una cuestión muy relacional, dinámica. A veces tal vez que, bueno, terminé de entrar a las computadoras y eso igualó. Hay diferencias
a veces objetivas. Uno puede decir tal población tiene acceso mientras que otra población no tiene acceso, en este caso a la computadora podríamos decir, entonces ahí hay una desigualdad. Pero esa desigualdad se termina de complementar, de configurar, cuando subjetivamente los sujetos reconocen que allí hay una falta. Es decir, que creen que deberían tener acceso a esa computadora. Algo lo planteó Alberto y fue muy interesante que podamos discutirlo en ese plano, ¿no? Esta cuestión que en la escuela de Misiones, este chico decía, nos merecíamos tener la computadora. Bueno, ahí hay una desigualdad manifiesta, ¿no? Había una diferencia objetiva de acceso, pero además que subjetiva lo reconocía como yo debería tener, ¿no? Bueno. Cuento acá una anécdota más personal. En la época de la pandemia, un grupo de WhatsApp, mamis y papis de la escuela de mi hijo de gestión pública, año 2020-2021, y llegan intercambios de audio, ¿no? De qué hacer, qué había que hacer, qué pasaba, cómo enseñarle, cómo acompañarlo. Llega audio de que en una escuela tenían videoconferencias a cada rato, ¿no? Eso planteaba una madre quejándose y viene otra respuesta. Bueno, en la de mi sobrina también, pero porque es de gestión privada, ¿no? Entonces ahí digo para pensar la complejidad de la desigualdad. Debería el reclamo, debería haber videoconferencias o conferencias por Zoom, clases por Zoom, pero venía el otro. Bueno, no sé si nosotros, porque nosotros estamos en la gestión pública, ¿no? Pues para pensar esa complejidad. La pandemia justamente puso en manifiesto que la desigualdad digital no se termina, por más que la queramos decretar, por más que el gobierno además que haya querido decretar, que la brecha digital se desarrolla, tal, no le pegamos a nada. Justamente la pandemia puso de manifiesto que la dinámica de que las tablets o los celulares no tenían la misma funcionalidad y no servían de la misma manera para seguir la continuidad pedagógica durante la pandemia que puede seguir una computadora. Y además, sabiendo que todo lo digital se actualiza constantemente. Bueno, Cecilia y Karina ya les conocen los ejemplos de la inteligencia artificial generativa y todo lo que se daría respecto a con qué dispositivos y con qué habilidades hacer frente a esas novedades. Luego, ya para ir terminando, ¿qué hacer con esto que venían planteando respecto a una cierta disonancia digital entre lo que la cultura escolar, la cultura académica plantea, cómo está acostumbrada, cómo se desarrolla, y las culturas digitales juveniles, ¿no? Que a veces parecen correr a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, por diferentes canales, por diferentes códigos, con diferentes lenguajes. Y compartimos, creo que tenemos que charlar, conversar y pensar junto con los jóvenes, ¿no? Y esos desafíos para la integración de la tecnología en la escuela se renuevan constantemente. Es decir, que no hay de una vez para siempre una clausura o encontrar la llave para hacer eso, sino que vamos a estar constantemente pensando de qué manera hacerlo. Y un desafío interesante también es de qué manera reconocemos y se logran santificar los saberes, estos saberes en instancias informales que yo planteaba hace un ratito, estos saberes que los pibes traen, de qué manera la escuela logra también poder encontrar un mecanismo para la certificación de esos saberes, ¿no? Me parece que es un desafío interesante y que lejos de pensar que estas juventudes son desaprendidas respecto de las formalidades, respecto de las titulaciones, están muy ávidas de que el diploma, el capital simbólico que explica un diploma, es muy interesante, es muy importante para ellos, ¿no? Ya sea porque creen que ya saben contar las laborales, etc. Y por último, para cerrar, en esta idea de cómo pensar el futuro del conectar igualdad, creo que la primera ola, que fue casi previo, concomitante con la tercera ola feminista, no llegó a poder incorporar, porque la OPI se estaba sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente, incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Porque también lo que encontramos en las escuelas es que había una diferencia importante
en relación sobre todo con la computadora y esa quizás división de género sexual de los dispositivos, donde las chicas, las chicas se sentían más atraídas por el celular y la netbook quedaba un poquito más quejada, ¿no? No, esto no es 100% así, pero sí que había cierta tendencia. Entonces me parece que cómo incorporar esta perspectiva de género a los desafíos que se vienen es también una pata fundamental para seguir igualando y combatiendo las desigualdades. Bueno, muchas gracias. Si te gustaría sumar algo a la respuesta de Sebastián, o para completar alguna idea. Sí, a todos. Todos hay que parar. Bueno, esto que señala Sebastián de la perspectiva de género es cierto. Conectar no tuvo una línea de perspectiva de género tan clara. Y todo este tema de las habilidades juveniles, por ejemplo, nosotros desde el portal Educar no había un área de estudiantes y se inauguró. Cuando fue Conectar Igualdad se inauguró un área de estudiantes dentro del portal y se intentó mucho que sea un área de recopilar las producciones de los estudiantes, más que se hacían los famosos Conectar Fest, los festivales Conectar, y apuntando a estas habilidades digamos, no formales, ¿no? Eso se intentó hacer, fue una línea importante y una línea que el área de evaluación recogió como muy positiva, ¿no? Pero para conectar un poco con lo que venía diciendo Karina, el tema de estas habilidades que es un poco lo que Cristóbal como llama aprendizaje invisible, ¿no? Que no son ni siquiera visibilizadas, salvo por esta directora que había ni certificadas por la escuela, nos lleva a la pregunta por el currículum, ¿no? Nos lleva realmente a cómo introducir ese conocimiento en la educación formal, ¿no? Pero siempre el tema de la tecnología, de la introducción de la tecnología, y esto fue una preocupación constante en los equipos de Conectar, a veces lograda, a veces no, tenía que ver con transformar las prácticas de enseñanza y generar aprendizajes nuevos. Teníamos súper claro que la introducción de tecnología tenía que ver con enseñar y aprender de otra manera y que tenía que ver con nuevos manejos de la información, con los estudiantes productores, con la educación activa, con una reconfiguración comunicativa de la clase. Eso era un poco a lo que siempre se intentó apuntar más que la cuestión tecnológica. Y esto que señalaba Karina, de el para qué, bueno, en ese momento circuló un marco bastante interesante que era el TIPAC, ¿no? Que tenía que ver con una orientación, una metodología más bien, para los y las docentes, para que el objetivo no fuera usar la tecnología, ¿no? Que el objetivo, pero al principio hubo una reacción en ese sentido de, bueno, hagamos proyectos con las netbooks. No, la idea no era hacer proyectos con las netbooks. La idea era incorporar las netbooks a tus proyectos pedagógicos y curriculares o institucionales de tu escuela. Ese era un poco lo que tratábamos de ir construyendo, porque cada vez que surge una tecnología es ahora, bueno, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, de nuevo la pregunta, estamos de nuevo un poco en ese lugar, ¿no? De la pregunta por el instrumento y no por las cuestiones pedagógicas, curriculares, políticas, que tienen que ver con tenemos que construir conocimiento de otra manera. ¿Sí? Está la inteligencia artificial, están las computadoras, están los celulares, están las plataformas. Bueno,
un poco el modelo TIPA que nosotros a veces promovíamos, no para tomar todo de una manera rígida, sino para deconstruir esa idea de poner el centro en el instrumento tecnológico, que fue un primer impulso que sucedió, porque ahora estamos hablando del año 2010, 2011, 2012, donde la tecnología no era tan común como hoy, que ya la tenemos naturalizada, ¿no? Entonces, hubo que una de las líneas que se trabajaban era esto de naturalizar la tecnología y volver a poner en foco la actividad pedagógica, la actividad docente, que la tecnología fuera, se incorporara ahí, pero tampoco caer en el determinismo pedagógico, decir, bueno, porque el diálogo con la tecnología muchas veces genera esta transformación, ¿no? Que es algo que hay autores como César Coll que lo señalan, ¿no? Es cierto que la tecnología no orienta la práctica educativa, sino que tiene que haber otros objetivos, pero ese conocimiento de la tecnología, ese diálogo con la tecnología puede llevarnos a la innovación, ¿no? Un poco ese. Así que, bueno, estamos en eso, ¿no? Un poco esa idea. Yo estaba pensando dos cosas que pareciera que no tienen nada que ver, y perdónenme, estoy como dispersa. Una es cuando fueron las leyes de acercamiento y de la revolución industrial, todos los cambios que trajo, ¿no? Eso. Y me parece que estamos en un momento histórico en que hay muchos cercos. Y estos cercos están generados por los ataques, por supuesto, pero que no nos favorecen en un sentido estricto de lo escolar. La escuela se tiene que abrirse y yo digo, tenemos que dejar de pensar lo digo críticamente, perdónenme, en saber que son fuera de la escuela y saberes escolares, porque cada vez más los saberes escolares están fuera de la escuela y ahí entra, ¿no? Y hablamos de hibridaciones, esa es una hibridación epistemológica, política y también pedagógica. Hoy los saberes es difícil, ¿no? Discernir. Y cuanto más cerramos las escuelas, menos damos lugar. Y es el mismo joven que estuvo encerrado en su cuarto haciendo, a veces no sabemos qué es, el que se sienta y queremos que aprenda. Y acá hay otro acercamiento que tiene que ver con la reducción que hacemos de aprendizaje a rendimiento. Seguimos pensando, y las evaluaciones así lo demuestran, que aprender es rendir bien. Entonces, ¿qué es aprender? El que comprende un texto, el que resuelve un problema, ¿y qué más? Porque si resuelve ese problema hoy, pero no lo resuelve en los próximos años, no está aprendiendo, ¿no? Y entonces ahí hay otro cerco, que es un cerco cognitivo de aprendizaje, ¿no? Y hay otro cerco que es didáctico, y es que seguimos pensando en el poder de la transmisión y no cambiamos eso didácticamente. Y la otra cuestión que pensaba en relación con lo que traían tanto Ceci como Sebastián es el tema de los tiempos. Estamos en un contexto temporal y complejo donde la vertiginosidad del cambio tecnológico nos hace tomar decisiones muy rápidamente. Y pensaba en María Elena Walsh, que en el tiempo no apurado, y la escuela es un tiempo no apurado, la escuela, los lugares educativos, es un tiempo no apurado en el sentido de la reflexión, de la toma de decisiones, que queremos pensar colegiadamente, pero a la vez es un tiempo apurado, porque nos están exigiendo que tomemos decisiones rápidas, ¿no? ¿Y cómo hacemos con estos dos tiempos? El tiempo de la coyuntura y el tiempo de pensar los escenarios de futuro, el tiempo no apurado y el tiempo vertiginoso. Me parece que son encrucijadas muy complejas y que merecen que no saquemos nuestros pensamientos, sino que los abramos a discutir y decir, bueno, estamos contemporaneidades y hay una disputa por el tiempo también. El tiempo de atención en las plataformas, en ese demás, el tiempo que la escuela le dice al chico, presta atención, estás acá, no estás en otro lado, ¿no? Es un tema y nos desespera el tiempo, pero si uno piensa también en las horas de tiempo que estamos en lo escolar, desde, por ejemplo, nosotros, yo por lo menos que empecé en la escuela y sigo en la escuela, ¿no? Y toda mi carrera de más de 30 años en lo educativo que pedagógicamente me hace estar en el lugar que estoy y es mucho tiempo. ¿Qué aprendemos, no? En ese tiempo. Me parece que estos espacios son buenos para ese tiempo no apurado. Bueno, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, quería
queríamos proponerles que, bueno, cada uno de ustedes, que en un minuto nos dan nos compartan una idea, una recomendación, un deseo, una plegaria, algo, para entrar en nivel de el rollo. Esa es la segunda. Es un texto. Bien. No, retomando un poquito también lo que decíamos previamente, me parece muy importante lo que señala Karina respecto a los acercamientos, no acercar a los suspectos, ¿no? De pensar que son fines esa edición. ¿Cómo pensar y cómo poder pensar de manera situada todo el futuro de la educación y de la inclusión digital? Creo que ahí están encontrar esos puentes. Yo diría dos cuestiones, creo. Escuchar mucho. Abrirse a la escucha y frente a estas temporalidades, esta religiosidad, tomarse el tiempo de escuchar, porque de vuelta. Muchas veces nos compramos los discursos acerca de las juventudes y los asumimos como propios y lo reconozco eh, como propio también. En el sentido de decir, bueno, los chicos siempre quieren todo ya, todo instantáneo, todo inmediato, ¿no? Están siempre corriendo, no quieren reflexionar y lo que las investigaciones, digo, lo debemos compartir todo lo que disfrutamos con casi los chicos es que quieren hablar, están esperando hablar de estos temas, ¿no? Siempre cuento anécdotas de cuando íbamos a las escuelas, en serio que nos vienen a hablar de los videojuegos. Entonces, después nos decían, ¿y pagan para esto? No, generalmente poco. Pero sí, venimos a hablar de esto. Y de esto y de todo lo que eso significa. Dice, no son parcos, no son ahí callados, se abren completamente porque sienten que es una temática que los interpela y que quieren plantear sus angustias, sus incertidumbres, que las tienen, sus reflexiones, que las tienen al respecto. No es que son críticos, etcétera, ¿no? Respecto a las redes sociales, a los videojuegos. Así que encontrar esos puentes, me parece, intergeneracionales es como un gran desafío. eh, eh, y ver de qué manera volvemos a romper esos cercos y ya no solo el anterior de los sujetos, sino generar los vínculos intersubjetivos, ¿no? Que vaya a cercos entre generaciones, cercos entre docentes y estudiantes, también que muchas veces nos pensamos de esa manera, porque el contexto lleva a hacer eso también, ¿no? Pero yo dejaría como un gran desafío de qué manera pensar internacionalmente todas estas cuestiones. Bueno, cuando Bárbara me pasó el flyer, yo lo puse en mi red social, en mi Instagram, y puse, bueno, los invitamos a hablar, a hacer un poco de difusión. Sé que una época puse que éramos felices y no lo sabían. Y mucha gente se sintió interpelada por eso, ¿no? Porque uno había pensado ya que esas cosas eran la normalidad, que se podía mejorar, o podría ir mejor o peor, pero que siempre iba a haber un contexto en ese sentido, ¿no? Hoy el contexto está muy, muy amenazado, hostigado, realmente es muy preocupante eso, ¿no? Y lo quería decir, pero me parece que una de las fortalezas, y es un poco lo que yo les contaba cuando me tocó estar en posición larga, es de conectar igualdad, es que logramos construir un discurso que sabíamos el porqué, ¿no? Y me parece que para esto que vos decís de la esperanza, de la continuidad, tenemos que tener bien en claro por qué introducimos la tecnología, por qué queremos enseñar mejor, por qué iguala, por qué garantiza derechos, porque al lograr mejores interacciones se aprende más, porque creemos que con el vínculo colectivo se aprende más, por lo que sea, porque queremos despertar vocaciones hacia las ciencias de la comunicación en los jóvenes. Me parece que llevo esto en gran medida por mérito de estos dos grandes colegas que tengo acá, y que ese por qué hay que construirlo con una voz, no desde la gestión o desde sino de una forma quizás mucho más colectiva.
con los jóvenes, con las jóvenes, con las familias, con los docentes. Me parece que por ahí, lo que todos sepamos para poder utilizarla de diversas formas, pero siempre lo mismo, se construye un sentido, ¿no? ¿Por qué lo estamos usando? Y si ahora en vez de la Compues en la plataforma de IA, ¿por qué? ¿Por qué la vamos a usar? ¿Por qué queremos enseñar sobre IA? ¿Por qué queremos enseñar con IA? Porque creemos que se aprende mejor, porque va con la teoría sobre el aprendizaje, porque queremos que garantice un derecho, porque los jóvenes lo van a usar mejor en su desarrollo. No sé, pero realmente cualquiera de estas cosas, o otras nuevas, o todas ellas, pero tener estos marcos que hacen fuertes las políticas más allá de cada acción múltiple, infinita, difícil y ambiciosa, ¿no? Que lleva con políticas de introducción de tecnología que conectaríamos al año, fuera más ambicioso de todo. Bueno, me toca mi minuto en el aire, que algunos recordarán y los de la edad, los que no vayan a buscar qué era. Pensaba que en este minuto, una idea que a mí me parece que transparenta un poco lo que estuvimos hablando, que no nos roben el placer y el deseo de enseñar y de aprender. Freud decía que sin deseo epistemológico no hay conocimiento, no hay aprendizaje. Yo pensaba que este deseo de estar, de habitar la enseñanza, el aprendizaje, la escuela, es un derecho también que tenemos, y lo quiero decir desde un lugar emancipatorio, como lo pensaba Freire, como un deseo que es esperanza, una esperanza que es política y profundamente pedagógica. Es desde ahí que ese deseo nos dice, nos llama a estar más que nunca presentes en los lugares que tenemos que estar. Gracias, la verdad es que fue un valor, creo yo, del grupo, no sé qué opinará el auditorio. Nos vamos con un montón de ideas para seguir pensando en una educación más inclusiva, más justa, más democrática, más soberana en la provincia. No se me vayan porque tenemos regalito. Antes quería aprovechar para agradecer a todos que nos acercaron, a autoridades de LGTBI, a compañeras, compañeros,